bienvenidos a este Inventory Management Day de Slimstock. Bueno, vamos a hacer una breve analogía entre el tiro al arco y la pirámide del conocimiento. Yo creo que a esta altura todos estamos claros que todos los días en el día a día nos vemos enfrentados a una serie de decisiones que estar tomando continuamente. Y aquí el gran punto es cómo hacemos que estas decisiones sean asertivas, sean correctas, sea la mejor decisión en función de la información con la que disponemos. Nosotros proponemos un modelo en que primero tenemos que partir desde un gran volumen de datos. Si lo vemos en esta experiencia que tuvimos, los coaches les estuvieron explicando cómo pararse, alinear pies con hombro, cómo levantar el brazo, cómo tomar el arco, etcétera, etcétera. Pero todos esos datos por sí solos no nos permitían configurar un tiro decente. En la cadena de suministro hay algo similar. Nos encontramos con una serie de datos, como por ejemplo el portafolio de productos, nuestro surtido, con una definición de si es stock o no es stock, datos maestros, la granularidad o distintos niveles como categoría, subcategoría, precios, parámetros como el lead time, el review time, etcétera. Stock en los almacenes, en tránsito, transacciones de demanda, que pueden ser ventas, devoluciones, consumos, etc. Un gran volumen de datos, pero por sí solo no hay mucho que hacer para tomar decisiones ahí. La gracia aquí es poder ocupar algunas técnicas para transformar estos datos en información, ya que, como les dije, por sí solo no nos dicen mucho. Si se fijaron, en la experiencia empezaron a configurar sus tiros uniendo todos los tips que el coach les fue dando. En la cadena de suministro también hay una serie de técnicas que podemos aplicar a partir de los datos, como por ejemplo construir un forecast con distintos modelos estadísticos o proyectar la compra indexando el stock que tengo, lo que viene en camino contra lo que espero vender. Pero esto no termina ahí. Hasta ahí ya pudimos configurar un poquito nuestros datos, generar información, pero ¿podemos realmente con eso tomar buenas decisiones? Hay que ir un poco más allá. Empezar, como habrán visto en la experiencia, había que iterar, repetir, tratar de analizar lo que hice para corregir un poquito. En la cadena de suministro es lo mismo. Si bien es cierto, estamos midiendo o construyendo información a partir de datos, también tenemos que ir iterando y aprendiendo de lo que nosotros estamos haciendo. Ahí es clave hacer análisis del rendimiento. Aquí es donde ya empieza a configurarse el concepto también de Business Intelligence, en donde la idea es que no nos quedemos solo con una foto, sino que podamos guardar evolución, ver tendencias y de ese modo poder ir haciendo algún tipo de análisis. Vayamos un poco más allá, quizá hablar de un concepto de S&OP, en donde ya somos capaces de ver cómo vamos con las ventas, más el forecast que espero vender en un periodo, y eso compararlo contra un presupuesto. Entonces ahí ya realmente estamos empezando a construir conocimiento en función de toda esa información que pudimos agregar. Y por último, recién con conocimiento podemos tomar decisiones y llevar toda nuestra gestión hacia la acción. En la cadena de suministro también puedo tomar acciones. Con conocimiento podría, por ejemplo, si veo que tengo un gap entre mi presupuesto y cómo voy, generar ciertas directivas que normalmente vienen de los stakeholders y meter ciertas iniciativas como actividades promocionales, abrir tiendas, incluir más productos en mi portafolio de productos, etc. Y luego hacer el follow-up de estas iniciativas con el fin de ir haciendo ajustes de ser necesario. Hasta ahora, en resumen, contamos con una gran cantidad de datos que necesitamos transformarlos en información, luego ir iterando con esta información y acumulándola para poder construir conocimiento, y ya recién con conocimiento podemos ir a la acción, a tomar decisiones. Dentro del estado de madurez de las empresas, comúnmente la mayoría se encuentran en la etapa en que sí tienen los datos y son capaces de transformarlos en información. Solemos contar, por ejemplo, con un ERP, y eso significa que tenemos procesos relativamente normados o estandarizados. Tenemos la capacidad de capturar los datos también e irlos guardando, pero aquí hay que hacerse la siguiente pregunta también. ¿Cuál es la calidad de los datos que tenemos? Una vez que logramos transformar los datos en información, es cuando tenemos que decir, ok, ahora, y información de calidad, obviamente, tenemos que ir un poco más allá.
Y aquí es donde, en el estado de madurez de las empresas, de hecho, me atrevo a decir que muchos de los presentes acá cuentan con Slim 4, por ejemplo, y gracias a eso tienen más o menos resuelto el cómo transformar datos en información. Pero aún así hay un camino que recorrer porque hay muchos que manejan un enfoque más tradicional o de silos, en donde, por ejemplo, el área logística tiene datos, construye información en función de sus propias métricas, pero a veces estas no conversan con el área comercial. Por ejemplo, el logístico dice, yo quiero mover bultos, tasas de picking, almacenaje, mi fill rate, etc. Pero ¿cómo conversa eso con un área comercial que se preocupa más de crecer en venta, de mantener el margen, de hacer promociones? No puede ser que, por ejemplo, hago mi actividad promocional y logística no tiene idea que va a haber un incremento en la demanda como para poder reaccionar. Ahí es donde hay que empezar a generar sinergias. O viene finanzas, aquí Johan, tú corrígeme si me equivoco, finanzas se empieza a preocupar del flujo de caja, de cómo están los días calle, de si hay cash flow para pagar a proveedores o conseguir descuento de pronto pago, cosas por el estilo. Vamos un poco más allá y empezamos a acuñar el concepto de Sales and Operation Execution, en donde ya podemos transformar estos datos en información, pero en una información unificada. Por ejemplo, dentro de Slim 4 se cuentan con KPIs que se pueden compartir, se pueden definir hasta 14 dimensiones distintas miradas por Product Manager, proveedor, categoría, ABC, marca, etcétera, dependiendo de las dimensiones de interés de cada área. Y cada una con su correspondiente KPI o mirando tendencias. Y nosotros hemos detectado 3 puntos que cabe la pena destacar con respecto a estas complicaciones dentro del proceso de S&OP. La primera es comunicación entre áreas. Por otro lado, estamos en un entorno VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad. La cadena de suministro está siendo golpeada constantemente y ahí necesitamos hacer cadenas de suministro responsivas, flexibles, que sean adaptables y capaces de reaccionar rápido. ¿Cómo hago eso? Con conocimiento, con colaboración. Por último, ¿podemos transformar datos en información? Sí, pero no basta solo con eso. Hay que tratar de construir historia, idealmente tener un data warehouse en donde podamos acumular esta historia de información para hacer análisis. Veamos un poquito esta metodología que hablábamos recién del S&OP. Enfoque de silos, cada uno con sus KPIs, cada uno haciendo su parte, lo cual está perfecto, pero faltaba algo. Luego Marcelo hablaba del S&OP y acá quiero detenerme un poquito. La ejecución, esa E es de ejecución. Entonces, que las ventas y operaciones, etcétera, conversen, que lo hagan y que lo hagan bien. Pero queremos ir un poquito más allá. Y ahí viene el tema del S&OP. Esta P es una planificación con un pequeño apellido que a mí me gusta agregar, estratégica. No es la planificación de la promoción de la próxima semana, lo cual sin duda que hay que hacerlo, pero eso estaría acá, en la ejecución. Estoy ejecutando esto. La planificación es algo un poquito más desde arriba. Entonces, ¿cómo podría lograr tomar decisiones asertivas con este S&OP? Es un método de planificación que concilia el presupuesto de venta comercial. Es un proceso integral de gestión que me ayuda a tomar decisiones para balancear la demanda y el suministro. ¿Ya? ¿Qué decisiones? Estratégicas. Decisiones estratégicas, ¿ya? Para que los planes de la compañía a mediano y largo plazo logren ejecutarse de la manera que queremos que sean. Este S&OP tiene como 4 grandes pilares: gobernanza, personas, procesos y tecnología. Gobernanza más allá del supply, más el gerente logística, el gerente de la cadena de suministro, está perfecto que esté. El comercial está excelente que esté, pero ojalá alguien distinto a esos dos. Ojalá el gerente general de la compañía. El directorio, el board, que ellos tomen de la mano a ambas áreas, en conjunto con finanzas, en conjunto con marketing, etc., pero que lo lleven de la mano en este proceso, en este camino. Trabajar con personas no es simple.
Somos todos personas y cada uno tiene su carácter y hay que tener eso en cuenta. Y hay que tener en cuenta que necesitamos las cabezas. Así como necesitamos el sponsor, necesitamos que la cabeza de supply, que la cabeza de comercial, la cabeza de finanzas estén alineadas, ¿ya? Y luego que ahí hacia abajo va a ser mucho más fácil. Procesos. Y acá le voy a robar la idea a Marcelo. Marcelo me dio una idea muy bonita el otro día. Esta reunión de SNOP que nos referimos nosotros es una reunión mensual y debe participar el directorio o los gerentes principales. Pero si al gerente le gusta comer pizza, no voy a llegar a la reunión a hacer la masa, a tomar el tomate y el queso y ponerlo en el horno en ese momento. Tengo que llegar a esa reunión con la pizza hecha, lista, rica, cortada en la misma cantidad de trozos que cada uno que quiere comer. Tengo que entender hacia dónde van. Y para eso tenemos reuniones pre-SNOP, que ojalá fueran semanales o incluso de mayor frecuencia, que ahí empieza a mezclarse con el SNOE que hablábamos, esa ejecución. Entonces, los productos nuevos, los repuestos nuevos, la cadena de reemplazo, en lo del rubro de repuestos, que todo eso esté bien afinadito, bien listo. Y así, en esta reunión mensual, yo ya llego con todo cocinado, con todo listo. Y algo no menor, la tecnología. Una de las preguntas era si sentimos o no que nuestra tecnología está ahí, disponible y buena. Estábamos recién en la mesa conversando acá con la gente de Kaufman de los reportes que podemos descargar, pero todo tiempo que yo invierto en descargar, en hacer una tabla dinámica, en buscar B, etc., es tiempo que lo podría estar aprovechando en otra cosa. Esto debiese estar on demand, como Netflix, que yo cuando quiera veo la película, cuando yo quiera aprieto un botón y está el reporte que necesito. Así debiese ser. Y no invertir tiempo en descargar información, buscar de acá, buscar de allá, de acá, etc. ¿Ya? Entonces, estos 4 pilares, entre comillas, son súper importantes. ¿Ya? Con este proceso, si logramos colocar este proceso en marcha, vamos a poder solucionar en parte esas complicaciones que mencionaba Marcelo. Y con eso vamos a poder tomar decisiones estratégicas mucho más eficientes y oportunas y flexibles y para que permita todo lo que queremos que permita. ¿Sí? Con esto podemos armar esta cúspide de la pirámide para tomar acciones. Son acciones de, en 3 años más, ¿qué va a pasar con la compañía? Quiero agregar nuevas líneas de productos, quiero expandirme a otros países. Ese tipo de acciones nos referimos. ¿Ya? Y para eso contamos con el IBP y el IBP, que acá a lo mejor lo han escuchado de SAP. SAP tiene una cosita que se llama IBP, pero en realidad, entre comillas, robaron el nombre al Integrated Business Planning. Esta planificación integrada de negocios. ¿Ya? Queremos mostrarles un poquito de ese IBP también. ¿Qué podemos hacer ahora? Ustedes en sus asientos tienen una carpetita y un bloc, ¿cierto? Aparte de que son muy bonitos, que ahí nuestro equipo de marketing nos ayudó, hay un formulario adentro. Hay como algunas preguntas que son similares a las del código QR y hay un poquito más. SNOP es un proceso complejo. No es fácil. Ponerlo en marcha es un poco más fácil que, nuevamente, mantenerlo en el tiempo. Una vez que ya me autoevalué y que reviso personas, puedo revisar si tengo los perfiles adecuados a mi compañía, si tengo que traer personas nuevas, crear un área nueva. Cuando ya tengo esto más o menos analizado, creemos un plan de acción. ¿Ya? Creemos un plan de acción para colocar esto en marcha. Y por último, pero no menos importante, tecnología, datos, información, conocimiento para llegar a esta acción que hablaba Marcelo. ¿Ya? Eso, muchas gracias.